Vamos ahora a la ciudad de Londres, donde está Mariano de Alba, experto en temas internacionales, es abogado y es un analista político de primer orden. Mariano, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. En nuestra conversación anterior con el profesor David Smil de la Universidad de Tulane, él apuntó que la decisión de revocar la licencia 41 a Chevron por parte de la administración Trump obedecía a una presión de los tres representantes del estado de Florida, a saber, los cubanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, en un momento en que al presidente Trump le interesaba la aprobación de todos del presupuesto en el Congreso, pero que no hay mayor compromiso del presidente o de la administración Trump en este sentido. María Corina Machado, la líder máxima de la oposición, saludó esta revocatoria. Y me llega esta noticia de última hora en este momento, que es algo terrible. Publica The Miami Herald que todos los proyectos que se estaban manejando, supongo, a través de USAID, para apoyar a los prisioneros políticos en Cuba, a los grupos eclesiásticos católicos que se oponen a Daniel Ortega en Nicaragua y todas las luchas de los activistas opositores contra Nicolás Maduro en Venezuela han sido cancelados por el Departamento de Estado porque no son de interés nacional de los Estados Unidos. Si esto es así, visto desde el plano internacional que tú tanto manejas, ¿qué le queda a la oposición venezolana, Mariano? Bueno, realmente, César, creo que es evidente que la situación actual dentro del gobierno estadounidense es una situación bastante caótica, de improvisación, y yo también la he calificado como errática. Es decir, con respecto a lo que es la política exterior estadounidense, es evidente que no hay un plan, no hay una política única de la administración Trump sobre cómo avanzar en temas de relaciones internacionales, y lo Uh-huh. que hay es una diversidad de actores, cada uno con sus intereses, con sus agendas propias, tratando de tener o obtener la atención del presidente Trump, quien es en última instancia el que toma ciertas decisiones, ¿no? Y todo eso, pues, en un contexto que, como tú bien sabes, pues de amplios recortes de gastos, de programas de ayuda internacional, todo bajo esta óptica de si eso está o no en el interés nacional de Estados Uh-huh. Unidos, ¿no? Y en ese sentido se inscribe esto, que yo creo que es muy grave, porque la decisión viene del Departamento de Estado, que justamente lidera, en teoría, el señor Marco Rubio, Uh-huh. que es un político estadounidense que digamos, ha estado muy cercano a la causa cubana, obviamente, dado sus antepasados, a la causa nicaragüense y a la causa venezolana. Y adicionalmente, con lo otro que tú comentabas, ciertamente en lo que ha sido la política exterior de Venezuela hasta ahora, pues si es que se pudiese decir que hay una política, Uh-huh. realmente no parece que la colaboración para que Venezuela pueda transitar hacia una recuperación de su democracia, hacia un gobierno que, por ejemplo, sí respete los derechos humanos, eso no está entre las prioridades. Aquí estamos ante un gobierno estadounidense que está muy enfocado en el tema de la migración, en el tema, digamos, de replantear el orden mundial, y en base a eso está actuando, muy en base a sus intereses internos, ¿no? Entonces, la oposición venezolana creo que, digamos, está dividida, es evidente, creo que eso cada vez es más así. Hay una parte de ella liderada por María Corina Machado que, al menos de mi punto de vista, está poniendo un énfasis muy importante en lo internacional, pero digamos, bajo este escenario, bajo una Europa, por ejemplo, que tiene que ahora que replantearse su presupuesto, porque tiene que aumentar su presupuesto en defensa, y por lo tanto eso va a afectar sin duda no solamente los programas sociales en Europa, sino muy probablemente también el presupuesto que Europa hasta ahora destinaba a la ayuda internacional en distintas partes del mundo.
pues es evidente que lo internacional, aunque sigue siendo un factor relevante, no va a ser el factor trascendental si es que Venezuela en el corto y mediano plazo va a recuperar su democracia. Entonces, la oposición venezolana está ante un panorama internacional bastante complicado, eh, y, digamos, sin una estrategia aparente en el plano interno, en parte producto de la brutal represión que ha adelantado el señor Maduro, y también en parte porque yo creo que una buena parte de la ciudadanía venezolana, al menos es mi impresión, daba como por descontado, daba como muy posible que Maduro, inclusive perdiendo la elección, decidiera quedarse. Entonces yo veo a una parte importante de la población venezolana, y repito, es mi impresión, que digamos está tratando de, aunque quiere un cambio, está tratando de seguir con su vida porque digamos Mm. no ve un camino claro, no ve qué herramientas puede adelantar para presionar por ese cambio. Por lo que estás diciendo, puedo deducir, Mariano, que eres de los que creen que, por ejemplo, esa noticia que acabo de leer publicada en el Miami Herald, según la decisión del Departamento de Estado, que apoyar, por ejemplo, a los opositores en Venezuela no está en el interés de los Estados Unidos, eso debe ser una brisa de un ventarrón de aire fresco en Miraflores, ¿o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que digamos, en el caso de Miraflores es evidente que eh, la decisión de revocar la licencia es una decisión que es muy negativa. Creo que Miraflores, luego de la visita de Grenell a Caracas, tenía la expectativa de que esa licencia se mantuviera. Pero Miraflores, digamos, eh, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en otras alternativas, obviamente con asociaciones con países no occidentales que no creen en la democracia, que no creen en los derechos humanos. Fíjate que se conoció en las últimas horas de que ya Algeria, un país del norte de África, que es uno de los países, por ejemplo, que Delcy Rodríguez visitó el Ujú. año pasado, después de la elección, en una gira que hizo a otros países, pues que no son los clásicos, no es Rusia ni China, es Algeria, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, pues se conoció que Algeria ya está exportando diluente a Venezuela, ¿no? Que es muy importante en el proceso de producción de petróleo. Entonces, el régimen de Maduro, por un lado, se venía preparando para este escenario. Creo que le sorprendió la visita de Grenell y lo positivo que fue en un principio, pero se venía preparando para este escenario de un nuevo aumento de la presión internacional. Está tratando de concretar unas opciones. Es evidente que la revocatoria de la licencia va a tener un impacto económico importante, pero como tú y yo sabemos, al final ese impacto económico va a ser sentido más por los venezolanos de a pie y no tanto Sí, por los altos cabecillas del régimen. Es sí. una incógnita si esa disminución económica va a generar suficientes fricciones o tensiones a lo interno del gobierno y de las Fuerzas Armadas, que pareciera que, digamos, en parte puede ser la esperanza de la oposición venezolana. Y luego también es cierto que, bueno, en este momento el régimen ha perdido los ingresos o va a perder los ingresos de Chevron por cuenta de la revocatoria de la licencia, pero de alguna forma también está viendo que eso se cancela mutuamente con las decisiones que ha tomado el gobierno estadounidense, digamos, con el freno absoluto a los programas de ayuda internacional, que sí eran muy importantes en el caso de Venezuela. Entonces, al mismo tiempo hay que decir que, digamos, esta noticia que tú comentas en Miami Herald, por el hecho de que Rubio supuestamente es el secretario de Estado, creo que sorprende, y también es evidente que en el caos, en el desorden que hay en este momento en el gobierno estadounidense, es posible que esas decisiones sean revisadas en el futuro cercano. De hecho, esa nota Ya que tú veo. lees dice que hay tres programas con Ujú. respecto a Venezuela que por ahora permanecen congelados y no cancelados. Pero entonces hay que ver cómo evoluciona esto. Pero desde ya está teniendo un impacto porque, digamos, la industria de la asistencia internacional es una industria que no puede sobrevivir mucho tiempo si esta situación de congelamiento y de cancelamiento de programas se mantiene. Entonces ahí Ya. es evidente que el gobierno de Maduro probablemente está viendo a una oposición que en el terreno va a estar más debilitada. Mariano, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
Mariano Muchísimas de gracias por la Alba, invitación. desde Londres. Ya regresamos.